PowerPoint, tú vas a poner el video. Y listo. No pasa nada. Bien. Hoy vamos a la parte esencial del programa TLS es el capítulo 1, porque te enseña a leer el resto de los capítulos, ¿no? Porque el resto de los capítulos te va a hablar de la evaluación primaria, la evaluación secundaria, la evaluación primaria ABC, diagnósticos, resucitación, anexos, reevaluación. Entonces, este método ahora lo vamos a profundizar, lo vamos a avanzar en detalle. Y esta gráfica les habla fundamentalmente. Entonces, con todo esto, estas clases son muy interactivas. Ya me aburrí de hablar porque no hay eco, no dicen nada. Este es un equipo multidisciplinario. Actualmente la medicina es el manejo de una patología por un equipo de profesionales que conforman un grupo de expertos en la atención, en este caso, del paciente politraumatizado. Primera cosa, trabajo en equipo. Segundo, que todos están con su equipo de protección personal, que ahora lo vemos esencial, hemos aprendido a respetar y a usar con el tema del COVID. Entonces, esto es novena edición antes del COVID. Entonces, en trauma, todos nos protegemos, guantes, gorro, barbijo, mascarillas, batas impermeables, ¿no? En un ambiente de la unidad de reanimación o el box de shock que se llama para la atención del paciente con trauma. Este es el capítulo 1, que es la evaluación inicial y manejo, y vamos a empezar. Esto es lo que normalmente uno encuentra. Con esto te encuentras cuando tienes un paciente accidentado. No vienen todos con una fracturita de mano, de rodilla, sino que vienen en estas condiciones, con un trauma facial, donde has perdido las referencias anatómicas, ¿verdad? Y es hasta imposible prácticamente encontrar la laringe para poder hacer una intubación oro o nasotraqueal. Y aquí es donde tienes que aplicar tus mayores habilidades y competencias para poder resolver la primera prioridad en la atención del paciente con trauma, que es la vía aérea, ¿verdad? Las prioridades no cambian independiente de la edad, del sexo o las condiciones o el mecanismo de lesión. Las prioridades siempre, primero, A, vía aérea permeable con control de columna cervical. B, ventilación y respiración y oxígeno suplementario. C, circulación con control de hemorragias externas evidentes. Esa es la sistematización. Puede llegar un paciente en estas condiciones, ¿no? No, lo primero no es, ven, le sacaremos el cuerpo extraño del cuchillo, ¿verdad? La primera maniobra, vía aérea permeable con control de la columna cervical y proseguimos. Podemos tener un paciente con un trauma abdominal y exposición de vísceras, acá, lo mismo, ¿verdad? Lo primero que hacemos es cubrir con compresas y hacemos primero A, vía aérea permeable, B, y en circulación seguramente vamos a hacer de las vísceras. Entonces, el concepto el mensaje que da el capítulo 1 en el contexto de la revisión primaria es que vamos a repetir, ayer alguien preguntaba si la revisión primaria se puede realizar varias veces, las veces que sea necesario, repetir frecuentemente para identificar cualquier deterioro en el estado del paciente que indique la intervención la necesidad de una intervención adicional. Si estamos en A, hemos detectado el problema en A, resolvemos el problema en A, utilizamos su anexo, las más de las veces un oxímetro de pulso, verificamos si ha habido mejoría, reevaluamos y pasamos a B. Normalmente cada una de las clases va precedida de un caso. Aquí en la foto, nuevamente vemos el equipo extrahospitalario que ha traído este paciente en una tabla espinal larga, luego vamos a ver el escenario, y el equipo de trabajo, todos con los equipos de protección personal, completamente protegidos. Vamos a proceder a la atención de este paciente gravemente lesionado con la información que nos va a dar el auxiliar, el chofer del vehículo. Y dice que es un chofer de 44 años de edad, se estrella de frente contra una pared. Y eso es todo. O sea, no esperen, sí, y que su casa, que el camión
era de no sé qué, de fibra, y que su casa de su pared de barro, que tenía todas las cuenta con todos los servicios. Eso no hay más. Esto es todo. El paciente está inconsciente en el lugar del accidente, entonces el mecanismo de lesión que uno tiene que ver ya es impacto frontal, ¿verdad? Entonces, ¿qué partes del cuerpo han sufrido? Y además dice que el paciente está inconsciente, al parecer ha golpeado la cabeza, y listo, eso es todo lo que tenemos del sitio del accidente. Ahora, llega al hospital, vía rescate básico, le han puesto un collar cervical, perfecto, una tabla espinal y ventilación asistida, se le han puesto una mascarilla y oxígeno. Esto es lo que habitualmente lo han hecho muy bien y el paciente llega en estas condiciones. Con eso entonces uno tiene que empezar a atender a hacer la revisión primaria, la resucitación, anexos y reevaluación en forma sistemática A, B y C. Y todos nos manejamos en el tema de lo que son las prioridades. ¿Qué es lo que pone en riesgo la vida del paciente en primer lugar? ¿No? Y hemos dicho que la obstrucción de la vía aérea. Por lo tanto, A es la prioridad número 1 en la atención del paciente politraumatizado. Vía aérea permeable con control de la columna cervical. Y normalmente uno parte con una pregunta muy sencilla, pero que tiene un contexto de respuesta en el cual el médico experto capaz saca información útil y en la primera aproximación, en los primeros 2 segundos, yo ya sé cuán grave está mi paciente. Entonces, normalmente uno parte identificándose. Soy el doctor Tito Grájeda, soy médico de turno y lo voy a atender. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué le ocurrió? ¿No? Entonces, eso es lo que primero se hace. Y para partir y a entrar en el contexto, siempre vamos a tener objetivos en cada capítulo. Hoy vamos a aprender a identificar la secuencia correcta de las prioridades en la evaluación del paciente con lesiones múltiples. Vamos a aplicar los principios descritos sistemáticamente de la revisión primaria y de la revisión secundaria en un paciente con múltiples lesiones. Explicar cómo la historia médica de un paciente y el mecanismo de lesión. Esto del mecanismo de lesión es fundamental. A mí el dato más importante que yo pregunto es, antes que la edad y todo, es ¿cómo fue el accidente? El mecanismo de lesión es fundamental. Con eso ya uno tiene una especie de un libro abierto para poder interpretar qué lesiones podríamos encontrar en este paciente y prepararnos. Identificar los peligros latentes. Normalmente en la revisión primaria pueden surgir complicaciones en A, en B o en C, y uno tiene que estar atento a detectar estos peligros latentes asociados con la revisión primaria. Es en ese momento cuando el paciente ya está en C y se descompensa, nuevamente aumenta la frecuencia respiratoria, baja la saturación, tenemos que volver a A, evaluar A, reevaluar A, vemos que está resuelto y en B estaba el problema, corregimos el problema en B y continuamos. Y vamos a reconocer a los pacientes que requieren traslado. Ya desde el primer instante, tengo un paciente con un trauma torácico, mecanismo de lesión, aceleración y desaceleración, mediastino ensanchado, alta sospecha de ruptura de grandes vasos, lesión aórtica a nivel del ligamento arteriovenoso. Mi institución en Cochabamba muy pocos, ni el Viedma, ni ninguna privada tienen condiciones para cirugía de emergencia con circulación extracorpórea, a no ser que sea el belga. Entonces uno tiene que conocer su medio y decir, este paciente lo voy a estabilizar y tengo que trasladarlo. Si tengo un paciente tequeado, tengo terapia intensiva, tengo neurocirujano, esa se grúa de la petrolera, por lo tanto ese paciente se queda con nosotros. Es fundamental que el líder y todos los miembros que forman parte del equipo del servicio de emergencia siempre estén atentos con el uso racional y correcto de los equipos de protección personal. Gorro, batas, guantes, máscara, cubrebocas o mascarilla. Ahora esto ya prácticamente es un hábito que nos ha obligado a utilizar la pandemia del COVID. Ya no es sorpresa, prácticamente todos ya nos hemos acostumbrado a trabajar no solamente con una mascarilla quirúrgica, sino con estas máscaras y escafandras, que es todo un drama, pero si uno quiere proteger su vida y el resto de los pacientes, sobre todo en esta pandemia, uno se acostumbra a eso. Y vamos a partir con la revisión primaria y la reanimación de las funciones vitales que se realizan. Esto es importante.
La metodología, el proceso de enseñanza, aprendizaje, te explica que el desarrollo de cada una de las etapas de la revisión primaria es vertical, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, pero en la práctica diaria esto se desarrolla en forma simultánea, donde cada uno de los miembros del equipo está, el líder maneja A, es el responsable de vía aérea y control de columna cervical, el otro componente empieza a aportar con B, el otro con C, la enfermera está quitando la ropa y el auxiliar al paciente para hacer E, ¿verdad? Cada uno, la enfermera está empezando ya coloque sonda Foley, traiga la sonda nasogástrica, coloque oxímetro de pulso. Entonces, todo el equipo habla un lenguaje común y ya no necesitas ni siquiera dar instrucciones. Llegó y automáticamente la enfermera ya le puso los electrodos, le colocó el oxímetro de pulso, ya está la sonda nasogástrica preparada, ya, o sea, cosa que sonda nasogástrica aquí está, sonda urinaria aquí está, y empiezas con toda la evaluación inicial en forma simultánea. Es por eso que la atención se la puede hacer en un par de minutos. Y esta diapositiva la vimos ayer. Si esto uno logra entender e incorporar en el disco duro, la cosa es súper sencilla de aplicarlo, usarlo y hacerlo práctica en la vida diaria. La preparación, hemos dicho que hay una preparación prehospitalaria e intrahospitalaria, y el médico de turno que entra al servicio de emergencia tiene que conocer qué es lo que tiene en su unidad. No solamente que cuando llegue el paciente grave te das cuenta que tu laringoscopio no tiene pilas, que no funciona el foco. Todo tiene que estar en su lugar, disponible, apto para el uso, ¿verdad? No solamente en ese instante, no hay esto, ¿no? Contar con todos los medios necesarios para la atención de pacientes, no uno, varios. Y empezamos con la revisión primaria, A, B, C, reanimación, anexos, reevaluación. En A, lo mismo, revisión primaria. En B, igual, reanimación. C, anexos, reevaluación. Y una vez que hemos terminado con lo que es la estabilización de A, B y C, nosotros hemos completado con D y E y podemos pasar a la revisión secundaria, que también tiene reanimación y anexos, y finalmente el traslado para cuidado definitivo. Hace dos diapositivas se hablaba de cuál es la forma más simple y sencilla de entrar en contacto con el paciente y ver realmente el nivel de gravedad que tiene. Y la forma más simple, obviamente, estas clases interactivas funcionan, trabajan mucho con preguntas poderosas, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le voy a preguntar? Eso es lo que no entienden sus autoridades, ¿verdad? O sea, ¿a quién le pregunto? ¿Felices ustedes? ¿Por qué? Porque no pasan la vergüenza de no he estudiado, ¿verdad? Y ahí está. Una forma muy, muy útil dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y en el constructivismo son las preguntas poderosas, ¿verdad? Como esta. ¿Cuál es la forma más simple y rápida de evaluar a un paciente en 10 segundos? Presentarse y escuchar la respuesta. ¿Y qué voy a obtener? Ahí tiene. Entonces ahí viene otra pregunta. Pregunta al paciente lo ocurrido y su nombre previa presentación. Entonces, una respuesta apropiada, ¿no? que modula bien la palabra, que te dice su nombre, su edad y que tuvo un accidente en moto, tú ya estás automáticamente en ese momento, ya has evaluado A, B y C, y entonces el paciente está bien. Vamos con calma, vamos a hacer las cosas, no está nada grave, porque si puede hablar, significa que la vía aérea está permeable. Si está pensando y hablando correctamente, está llegando suficiente aire al cerebro, ¿verdad? Y tiene una adecuada perfusión cerebral. Por lo tanto, este paciente está relativamente estable, pero eso no libera de que podamos hacer toda la evaluación primaria A, B, C, pero ya con una sola respuesta. Si la respuesta es incongruente, palabras incongruentes, desorientación o apenas balbuceo y saturación baja, obviamente ese paciente está grave, no va a poder dar ni su nombre, no va a poder emitir palabras claras y en ese momento entonces cambia totalmente la actitud. Vía aérea permeable. No se olviden que A viene siempre es como su nombre y apellido. Vía aérea permeable con control de la columna cervical. Esa cuestión a mí me da una lata. No sé para quién estoy dando la charla. No sé cuántos de ustedes están atendiendo. B, respiración, ventilación y oxígeno suplementario. Normalmente 10 a 15 litros por minuto
con una mascarilla y bolsa de recirculación. A ver, la del frente, ángulo superior izquierdo, ¿qué es bolsa de recirculación? Apagó su pantalla y se fue, ¿verdad? Para no pasar vergüenza. C, circulación con control de hemorragias externas evidentes, una hemostasia compresiva, no isquemiante, y hemos repetido hasta ahora por lo menos 10 veces, y que en la 10ª edición ahora estamos utilizando en ciertas circunstancias el torniquete. En D, disability, estamos hablando de déficit neurológico, ya no utilizamos el acrónimo de ADVI, que es la alerta, es respuesta a estímulo doloroso, a estímulo verbal, inconsciente, sino que ahora se utiliza algo que es más útil, la escala de coma de Glasgow, que lo puedes hacer en 10 segundos con un margen de error de +1. Es súper rápida. Lo importante es dominar las 3 áreas que evalúan y saber que un TEC simple va de un número a 1, el TEC moderado de un número a 8 y el TEC severo completamente al paciente en la cama, evitando la hipotermia. Aquí el control ambiental es para el confort del paciente, no del equipo médico, ¿no? Ponle aire acondicionado, no, va a acondicionar mucho frío y ese cuerpo está lastimado y necesita tener un ambiente cálido. No es que su ropa parece nueva, la desabrocharemos, la sacaremos y para eso movilizas un montón al paciente, y una lesión incompleta de columna, por cuidar la ropa, lo transformaste en una lesión completa y después te enteras que era tu pariente, ¿verdad? Entonces se corta la ropa. Tijeras, de arriba para abajo se corta y se abre completamente, se retira, y peor si es una ropa que está mojada o producto de alguna quemadura, ¿verdad? Siempre sin movimientos exagerados, y una vez descubierto y revisado la parte anterior, bajo la orden del líder del equipo, se procede a hacer el movimiento que se llama rotación en bloque. Es difícil decirles cómo, ¿no? Pero el líder del equipo maneja vía aérea y columna cervical. El primer y segundo y tercer ayudante van a ubicar los brazos en el lugar correspondiente y adecuado, y a la cuenta de 3 del líder, los 3 van a girar al paciente para ponerlo de lado. Es el momento en que se retira toda la ropa sucia, mojada o tóxica, y el cuarto asistente revisa la columna, mira toda la parte posterior, y como está tocando teclas del piano, va bajando la columna cervical, tocando las apófisis espinosas, de arriba para abajo, revisa la región del perineo, la región de glúteos, y es el instante en que se coloca la tabla, o se retira la tabla espinal y se colocan los chasis o los soportes para radiografía. Cada instante ya está definido el uso, porque el técnico de rayos sabe que le vamos a pedir una radiografía de tórax y de pelvis, y él colocó ya el chasis, volteamos al paciente a su posición y ya prácticamente los anexos de la revisión primaria ya salieron disparados. Cubrimos al paciente para evitar que entre en frío o en... En la revisión primaria, las prioridades no cambian ni con la edad, ni con el sexo, ni con el estado de que la vida que se encuentre la paciente. Las mismas, sea niño, adulto mayor, mujer embarazada, atleta, ¿no? Las prioridades son las mismas. O sea, primero A, vía aérea permeable con control de columna cervical, respiración con oxígeno suplementario, circulación con control de hemorragias externas evidentes, disability, o sea, examen neurológico rápido con escala de coma de Glasgow y exposición completa. Entonces, las prioridades no cambian, pero hay que tener en cuenta que por ejemplo, en los niños vamos a manejar los líquidos y los medicamentos en base a kilo peso, ¿verdad? Y normalmente en los servicios de emergencia es difícil manejar cantidad de drogas en forma correcta y adecuada en los niños, entonces existe una tabla que está pegada a la mesa, que cuando colocas al niño en esa posición, ya sabes cuánto aproximadamente pesa y cuánto es su talla, y en base a eso te va dando el uso del midazolam, de los relajantes, de los bloqueadores
del tubo endotraqueal, qué número de zona nasogástrica le corresponde, todo, y esa tabla se llama la cinta métrica de Broselow. En el adulto mayor, como estamos viendo acá, no es raro tener ya accidentados con personas mayores, el adulto mayor. Uno tiene que saber que su reserva fisiológica ya es pobre, ¿verdad? Sus catecolaminas más bajas, y en general, pues estos pacientes vienen con comorbilidades, o sea, con enfermedades, diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, fumatéricos, su columna es más rígida por la osteoartrosis, no es tan móvil como del joven, por lo tanto, uno tiene que saber conocer que además en este tipo de pacientes existe otro patrón de trauma de columna vertebral, ¿verdad? Y en la mujer embarazada tenemos que estar atentos a que estamos tratando dos vidas, la mamá y el producto de la gestación. Por lo tanto, en esta maniobra, por ejemplo, los asistentes están, el asistente líder está manejando la columna cervical, cuidando, y la ha puesto del lado izquierdo. Es una pregunta clásica. ¿Y por qué? ¿Por qué de izquierdo mejor? ¿Por qué no le ponemos del derecho? ¿Es demócrata la señora? ¿O será izquierdista, ¿no? Zurda, que le han puesto en el lado izquierdo. Y la razón es sencilla y simple. Porque el útero, cuando la pones a la mujer embarazada en tercer trimestre del embarazo, un útero grande, si la pones de decúbito dorsal, aprieta la vena cava, disminuye el retorno venoso y va a producir falla de bomba. Por lo tanto, si la pones del lado izquierdo y el útero la desplazas al lado izquierdo y la vena cava queda libre. Es por eso, no es por una tendencia política. Los adultos mayores, les he dicho, los niños y lactantes, las embarazadas, los obesos. Ahora cada vez estamos viendo más. Y hay un grupo muy particular que son los niños, aquí están, y los atletas. En general, este grupo de personas tiene una reserva fisiológica brutal, que tienen que perder más del 50% de su volemia para presentar signos de descompensación versus una persona normal que no hace ejercicio o un gordito, ¿verdad? Y a estas personas que no hacen ejercicio, su reserva fisiológica es moderada, baja, y con la pérdida de un 20-30% ya presenta signos de descompensación. En cambio, el atleta y el niño cuando llega a ese nivel de descompensación habitualmente se acompaña de mortalidad. Ahora entramos a vía aérea permeable con control de la columna cervical. La prioridad número 1 es mantener una vía aérea permeable porque hemos visto de que el ser humano no tolera estar en apnea más de unos 30, en forma súbita y de emergencia, más de 30 a 40 segundos. Después de ese tiempo, claro, hay algunos que son buceadores que pueden estar 3 minutos, pero obviamente están preparados, ¿verdad? Y el accidente no avisa ni prepara. Por lo tanto, entonces, después de los 30, 40 segundos, ya el paciente empieza a sentir esa necesidad de aire. Y si uno no establece esta vía aérea permeable rápidamente y protegiendo la columna cervical, vamos a tener un paciente perdido con un daño cerebral, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que en los accidentes de tránsito, que es el tipo de lesión más frecuente, caídas de altura, lesiones por aceleración y desaceleración, accidentes automovilísticos, la parte más expuesta de nuestro cuerpo es la cabeza y el cuello, y de la columna vertebral del cuello. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a la presencia y detectar lesiones ocultas de la columna cervical. Que el paciente diga, doctor, me duele el cuello, ahí se tienen que encrespar e inmovilizar esa columna cervical porque ahí es un dato de columna inestable. Pérdida progresiva de la vía aérea, es un paciente que ha sido trasladado de quilla a cuello, viene acompañado del interno, ¿no? Y en el camino, en el primer hoyo, un frenazo brusco y el interno quedó con el tubo endotraqueal en su mano, no hay laringoscopio, y si hay también no tiene idea qué es intubar y agarró el tubo y lo metió donde pudo. Entonces el paciente llega descompensado. El hecho de que tenga en la boca un tubo traqueal no significa 100% que esté en la tráquea. Entonces lo primero que tiene que hacer uno es asegurarse que definitivamente esté ahí. Si el tubo está en la boca con el balón inflado, seguramente vamos a estar con una saturación bajísima y siempre estar pendientes a la falla del equipo, ¿no? El tema de tener el laringoscopio, no es suficiente tener la pala, sino la pala correcta, niños, adultos, curva plana, que el mango del laringoscopio esté con pilas, que el foquito funcione, que el aspirador funcione, no es suficiente. La respuesta común es
Aspiración, está encendido el aspirador, pero está sonando el aspirador, pero no aspira nada, ¿verdad? A mí no me interesa que suene, me interesa que funcione. Y un tema fundamental, la incapacidad de intubar. No es raro ver médicos de emergencia que no están familiarizados ni están capacitados para hacer una intubación en emergencia, que es prácticamente, si el paciente está grave choqueado, uno hace intubación en vivo. Paciente inconsciente, laringoscopio mano izquierda y tubo endotraqueal. Y esto es crítico, ¿verdad? Y si uno no está capacitado, tiene que pedir ayuda en ese instante para proceder. B, respiración y ventilación. Una vez que nosotros hemos permeabilizado la vía aérea superior, conocemos las causas más frecuentes de obstrucción de la vía aérea superior, conocemos de los auxiliares, de los recursos básicos para mantener despejada la vía aérea superior, como la cánula orofaringia, la nasofaringia. Sabemos qué es vía aérea definitiva, es otro momento. En este tema es cada diapositiva 2, 3 preguntas. Yo hago participar a los 80 presentes en la sala. ¿Qué es vía aérea definitiva? Y con el aporte de 1, de 2, de 10, logramos entre todos conformar el concepto de vía aérea definitiva. Tenemos que evaluar y asegurar la oxigenación y ventilación adecuada. No es suficiente que esté permeable. Ahora tenemos que darle oxígeno. Y la primera medida es mascarilla con bolsa de recirculación 10 a 15 litros por minuto. Listo. Tenemos que utilizar la mnemotecnia del MES. Mirar, escuchar, sentir. Mirar el movimiento de la caja torácica. Sentir con el dorso de la mano la entrada y la salida de aire. Y con alguna lámina ver si hay humidificación o tu reloj, si humidifica o no el paciente cuando aproximas a sus fosas nasales o a su boca. Y un accesorio que nos ha resuelto gran parte de nuestra preocupación, es sobre todo del movimiento de la caja torácica y la entrada de aire o salida, es el oxímetro de pulso, un accesorio vital, fundamental, que te da en ese instante la saturación, que no es lo mismo que la presión arteriolar de oxígeno, pero es un gran aporte para ver cómo está el intercambio gaseoso del paciente, la saturación de oxígeno que te da, además de la saturación, la frecuencia cardíaca. Obviamente, saber en qué circunstancias el oxímetro puede fallar o no funcionar, y sobre todo cuando son mujeres y tienen las uñas pintadas y son esas uñas largas de acrílico, ahí no vas a poder utilizar el oxímetro, pero tiene dedos en el pie, que también se lo pintan, ¿verdad? Entonces, lo mismo en respiración y ventilación, los problemas, los peligros latentes. Y siempre cuestionar. La dificultad del problema de la que está causando la dificultad respiratoria, ¿es de la vía aérea, o sea, es de A, o es de la ventilación de B? Fracturas costales, está en B. ¿Hay un neumotórax iatrogénico o un neumotórax a tensión? Cuando los pacientes llegan con una herida, por ejemplo, mecanismo de lesión, herida penetrante en el hemitórax derecho a la altura del cuarto y quinto espacio intercostal. Clínicamente el paciente está con grave dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria de 45, el hemitórax derecho está bombada, hipersonoridad a la percusión, yugulares ingurgitadas. Está hecho el diagnóstico, no necesito más. Ese es un neumotórax a tensión. Tráiganme una aguja, voy a colocar una radiografía, hasta que lleguemos a rayos X se murió el paciente. Una aguja en el segundo espacio intercostal o tercero línea medio clavicular, se empieza a descomprimir el paciente como una pelota. Tubo pleural número 28, vamos a colocar un tubo en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, y vamos a conectar a un sello de agua y retiro la aguja. ¿Cómo está el paciente? Ya lo he resucitado, ahora estoy evaluando. La frecuencia respiratoria ahora es de 30 y bajando, y la saturación de 70, ahora está en 95. Excelente ha sido la maniobra de resucitación. La reevaluación me permite ver este parámetro y poder continuar con el siguiente punto, que es C. Circulación con control de hemorragias externas. Normalmente lo que más llama la atención en el sitio del accidente o cuando llega el paciente es el sangrado, ¿no? El charco de sangre. Olvídense, normalmente el ser humano tiene que llegar a perder el 50% de la volemia para presentar descompensación y poner en riesgo su vida. Pero lo primero que va a matar va a ser la obstrucción de la vía aérea superior. Por lo tanto, cuando uno habla, y esta es otra pregunta de las 5 que hay en esta diapositiva,
es cuál es el parámetro fisiológico medible que para ti es vital en la resucitación cuando estamos evaluando C, ¿verdad? Entonces yo le digo presión arterial, pulso, ¿no? Y el 90% de la asistencia dicen presión arterial. Cuando ustedes piden la presión arterial como una variable de gran utilidad en la revisión primaria, toditos se aplazaron, porque la presión arterial va a empezar a bajar cuando el paciente esté en un shock grado 3 recién, aproximadamente. Pero nosotros, y en medicina, todas las patologías tienen manifestaciones precoces, signos y síntomas precoces que para el médico avispado, el residente avispado, son más que suficientes, que cuando un paciente politraumatizado llega con taquicardia, piel pálida, sudorosa, fría y alteraciones del sensorio o la conciencia, ese paciente está en shock hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Y tú tomas la presión y su presión arterial está en 110/90 y la enfermera dice, no está en shock, doctor. Claro, no está en shock para el que no sabe, pero para el que sabe, ese paciente con taquicardia, ya estamos hablando de la fisiopatología, de los mecanismos compensatorios frente a la pérdida de volumen, desde un cc hasta el 60-70%, ¿verdad? Entonces, lo primero que ocurre frente a la pérdida de volumen es taquicardia, liberación de catecolaminas, adrenalinas, noradrenalinas, y el corazón se acelera para enviar mayor cantidad de volumen que está perdiendo. Se sacrifican zonas u órganos estratégicos para proteger cerebro, riñón, corazón, la piel, las vísceras, los músculos se sacrifican, reducen sus espacios para enviar más sangre a estas zonas estratégicas, por lo tanto la piel se pone fría, pálida y sudorosa, y de repente al paciente, a pesar de todo el esfuerzo que está haciendo el organismo, no le llega suficiente cantidad de oxígeno, de sangre al cerebro y poco oxigenada, y el paciente está desorientado. Entonces, ya estamos hablando de que con estas manifestaciones precoces, ese paciente está en shock hasta que se demuestre lo contrario. Estar atentos a lo que son los cambios en relación al adulto mayor. No se olviden, la reserva fisiológica del adulto mayor es pobre. Si uno cuando veamos trauma en el adulto mayor, van a ver una diapositiva donde el viejito, su cerebro es más chiquito, hay atrofia cerebral, ve muy poco, escucha menos, tiene artrosis en la columna cervical, apenas puede mover su cuellito, toma medicamentos como una farmacia, es diabético, es hipertenso. Los niños tienen una tremenda reserva fisiológica, igual que los atletas. No olvidarse que el adulto mayor o los adultos toman medicamentos para la presión, para la diabetes, y es importante el control de la hemorragia. La prioridad, la revisión primaria no implica uso de pinzas, sino una compresión, un apósito limpio, un vendaje compresivo no isquemiante, inmediatamente reponer el volumen y vamos reevaluando al paciente. Y en este instante ya enfermera, al colocar el catéter venoso, un Venocat número idealmente 12, que no existe en el mercado, 14, 16, lo que más hay es 21, ¿no? Entonces colocan, y en el instante en que han colocado el Venocat, ya tomaron una muestra de sangre para los estudios básicos. ¿Y qué le vas a pedir? Entonces, el aula se esmera y contesta, ¿verdad? Pero acá es imposible. Entonces hay que pedir los exámenes básicos necesarios que van a tener que buscar ustedes para preocuparse un poco. Y yo recalcar solamente que además tiene que incluir la determinación de drogas, alcohol en sangre, y si es mujer joven, test de embarazo, ¿verdad? Y empieza a pasar la solución. Habitualmente en C, cuando hablemos de shock, vamos a hablar de resucitación balanceada e hipotensión permisiva. Ahí lo dejamos para que estudien. Y pasamos a D. Entonces, en la evaluación neurológica, lo que se hace es rápidamente una escala de coma de Glasgow más pupilas. Evaluación, la respuesta verbal, la respuesta a la apertura ocular y la respuesta motora. Escala mínima 3, escala máxima 15, TEC leve de 13 a 15, TEC moderado de 9 a 12 y TEC severo de 8 para abajo, que es sinónimo de intubación traqueal. Llegamos a E, que es la exposición con control del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, si se fijan ustedes acá,
el pantalón está cortado y es lo que se hace. Está inmovilizado y no por querer recuperar el pantalón que había sido Calvin Klein lo vamos a poner, no, se corta, ¿verdad? El equipo de trabajo, este es de uno de los videos de la resucitación primaria que vamos a ver, si es que hay tiempo. Y una vez revisada la parte anterior y posterior, entonces vamos a cubrir al paciente para evitar que entre en hipotermia. Lo importante es desvestirlo completamente, evitar la hipotermia y buscar lesiones ocultas. Y no se olviden de ver la parte posterior. Tenemos una mitad posterior que hay tórax, la región dorso-lumbar, la parte posterior del torso, la región glútea y las extremidades, que son sitios que pueden también tener zonas de trauma. Cuando estamos viendo A, B o C, hemos dicho problema detectado, problema resuelto, y eso se llama reanimación. Proteger y asegurar la vía aérea. Colocamos el oxímetro de pulso, si ustedes van colocando aquí al lado, el oxímetro ya es nuestro anexo. Ventilar y oxigenar, oxígeno suplementario por mascarilla y radiografía de tórax. Parar el sangrado con presión extrínseca, vendajes no isquemiantes y inmediatamente solicitamos laboratorios. Colocamos los electrodos para la monitorización electrocardiográfica, laboratorios los de rutina, más determinación de alcohol y drogas en sangre y test de embarazo si es mujer joven, ¿verdad? Ya el auxiliar ya puso el chasis para las radiografías de tórax y de pelvis y radiografía de columna cervical, nuestro anexo, y estamos resucitando con cristaloides o con sangre, que es la recomendación actual. Y en E protegemos de la hipotermia, ¿verdad? Entonces, esa es la resucitación y estos son los anexos de la revisión primaria, que son, siempre es pregunta de examen, ¿verdad? Tenemos entonces los signos vitales, los gases, el laboratorio, el oxímetro de pulso, los catéteres urinarios y el gástrico, determinar el gasto urinario, la serie radiológica durante la revisión primaria, ¿por qué una radiografía de tórax y por qué una radiografía de pelvis? Que es pregunta también de examen, y la respuesta es sencilla. Porque toda la volemia del paciente, o la pérdida de la sangre perdida hasta ese momento, que no es de abdomen ni de extremidades, puede caber en dos lugares y estar escondido a la vista del médico inexperto, en el tórax o en la pelvis. Una fractura de pelvis con estas características, fácil, estamos hablando de un sangrado entre 2 y 3 litros, o sea, estamos hablando del 40 al 50% de la volemia del paciente. Entonces ya no te preocupes de buscar dónde estará el sangrado en su cabeza, ¿no? Porque no tiene ningún otro trauma más y la sangre está acá. Además de eso, se han incorporado hace 3 ediciones, estamos hablando de 10, 12 años, el ultrasonido enfocado en trauma, que es el FAST, que ha reemplazado al lavado peritoneal diagnóstico, al viejo lavado peritoneal diagnóstico, que es invasivo, que implica capacitación. En general lo hacían los cirujanos, hay que hacer una pequeña herida en la pared abdominal, colocar suero, aspirar. En cambio, con el FAST, la ecografía, el ultrasonido enfocado en trauma, uno va a ver lugares específicos, saco pericárdico, espacio de Morrison, espacio perisplénico, espacio recto vesical o de Douglas en la mujer, y listo. Ese es el rol del ultrasonido en trauma. No vamos a ir a ver si está embarazada, no vamos a ir a ver si tiene cálculos en su riñón o en su vesícula, ¿no? Y listo, y terminó nuestra revisión primaria, y en ese instante nosotros ya hemos definido si el paciente se va a trasladar a otro lugar o se va a quedar en la unidad de cuidado intensivo con nosotros o va a ir directamente a quirófano, ¿verdad? Pero entre tanto tengamos tiempo para el traslado, continuamos con la resucitación. No es prudente hacer más estudios que retrasen. Si uno ha definido el traslado del paciente, no es necesario hacer más estudios porque va a ser simplemente gasto de tiempo y pérdida de material. Lo que necesitamos es trasladar al paciente en condiciones estables luego de una resucitación primaria. Si tienes un paciente tequeado grave, ¿verdad? No le haremos una radiografía de cráneo, jóvenes, no les va a servir de nada una radiografía de cráneo. Inmovilicen y trasladen, los segundos y minutos son vitales para el paciente, ¿no? Yo les ponía así videos interesantes para que puedan ver a ver si corre. Tenía que tener algo más, no corre.
Y la revisión secundaria. La revisión secundaria se define como una revisión completa, clínica semiológica del paciente, de la punta de la cabeza a la punta de los pies, por delante y por detrás. Un examen físico completo con inspección, palpación, percusión y auscultación en los sitios que correspondan. ¿Cuándo debo iniciar? Cuando la revisión primaria ha terminado, cuando he reevaluado todos mis ABCDs y mi paciente esté estable y los signos vitales están regresando a la normalidad y obviamente ya mi personal administrativo está haciendo los contactos para el traslado o yo ya voy a trasladar al paciente a la UTI o a quirófano, ¿verdad? Pero continúo con la revisión primaria. Y los componentes son una buena historia clínica, el mecanismo de lesión, el examen físico completo de cabeza a pies, el examen neurológico. También tiene anexos, los estudios diagnósticos especiales complementarios y la reevaluación. Acá ya son otros los anexos, ¿verdad? El paciente tiene un TEC grave, tomografía. El paciente tiene un mediastino ensanchado, estoy sospechando que hay una lesión aórtica, una tomografía o una angioTAC. El paciente tiene un trauma raquimedular en la columna muy álgida, sensible e inestable, resonancia de columna cervical. Estoy sospechando que mi paciente tiene estallido esofágico o una herida transfixiante de cuello con compromiso esofágico, endoscopía. Mi paciente tiene una sospecha de lesión del árbol traqueobronquial, una broncoscopía. Entonces, ya son los estudios especiales que requiere el paciente y tú los vas viendo en base al mecanismo de lesión y los hallazgos clínicos. Y un dato importante es la mnemotecnia amplía. Normalmente, uno de los miembros del equipo que llegó tarde es el que va y va a hablar con la familia y pregunta, ¿tiene enfermedades el paciente? ¿Toma alergias? ¿Toma algún medicamento? ¿Tiene enfermedades asociadas? ¿De dónde viene? Al policía que trajo al paciente. ¿Estaban bebiendo? ¿Qué estaban haciendo? Y el ambiente donde ocurre el accidente. Y esta es la mnemotecnia amplía. Alergias, medicamentos, patologías asociadas, libaciones, que es lo último que estaba comiendo y bebiendo, y el ambiente donde ocurre el accidente, ¿verdad? Agresión con arma blanca, accidente automovilístico, conductor de motocicleta sin casco. Entonces, eso ya es de gran utilidad como información. También les daba otro video acá, que tampoco va a correr. ¿Ya? El mecanismo de lesión es fundamental para uno poder, cuando a mí me van a trasladar un paciente grave, ¿no? Yo prefiero preguntar, decir, ¿a qué hora ha sido el accidente? ¿Cómo ha ocurrido el accidente? Un accidente en un ambiente cerrado con una explosión de una garrafa y fuego, yo ya pienso inmediatamente en quemadura de la vía aérea superior. Un accidente de tránsito con volcadura, TEC, trauma raquimedular, ¿verdad? Entonces, cada tipo de lesión se llama mecanismo de lesión o cinemática del trauma, te habla de qué cosas, qué partes de tu organismo han sufrido y qué cosas tienes que ir a buscar. En la cabeza vamos a examinar la parte externa, palpamos el cuero cabelludo, los ojos, apertura palpebral, pupilas, agudeza visual, si tenemos un Snelling. En maxilofacial, palpar el macizo facial, hay crepitaciones, deformidades óseas, maloclusión. En cuello, esto ya es vital, normalmente los pacientes traen un collar cervical y dos cosas fundamentales, evaluación de las partes blandas. Esto ya de por sí nos habla de que ha habido un intento de ahorcamiento, ¿verdad? El cuerpo habla por sí solo de los traumas que ha sufrido, entonces miramos mecanismos penetrantes, cerrados, síntomas que presenta el paciente, hallazgos, crepitaciones, hematomas, estridor y soplo, y siempre explorar la simetría en relación a la tráquea, en la línea media, y el aplanamiento o la ingurgitación de las jugulares en la región cervical, que de por sí ya te van dando datos. En el tórax, y ahí está, ¿no? El tórax ya te está hablando de que un paciente estaba en un accidente de tránsito con cinturón de seguridad de 3 puntos de fijación con un trauma torácico, tóraco-abdominal y abdominal. Aquí ya tengo que pensar en este sitio trauma del páncreas, del duodeno, y tengo que inspeccionar, inspección, palpación, percusión, auscultación, y mi anexo, radiografía de tórax para evaluar mi tórax. Lo mismo en el abdomen, la inspección, palpación, la reevaluación, auscultar, y en el abdomen es el sitio, es el retroperitoneo, es el lugar que, igual que el tórax, pueden contener sangre y ser difícil de diagnóstico.
Un parámetro que es fundamental aclararles y decirles que la revisión del periné es un dato que implica el tema del pudor, y hasta la 7ª edición había un concepto que se utilizaba dedos y tubos en todos los orificios, y sobre todo en trauma de periné, en fracturas pélvicas, había que examinar recto y vagina. Jóvenes, el tema es respeto por el prójimo. Si tiene un trauma torácico, probablemente no sea necesaria una exploración manual de la pelvis, ni del recto, ni del... antes a los varones era tacto para ver la próstata, no. Ahora es selectivo. Si hay un trauma pélvico perineal, fractura de pelvis, sí ahí se hace. Pero si la lesión es de una localización distante, no, ¿verdad? No es prudente hacerlo, y siempre pensar que son ustedes los pacientes que han sufrido el accidente y a quienes les van a examinar. En la pelvis es importante el dolor a la palpación, y solo se realiza una maniobra en busca de crepitación ósea, y no se dice, ven a ver cómo crepita, mira cómo está sonando la pelvis, ¿verdad? Una sola, y acá está toda la bolemia, joven. Hay fractura de la rama ilio e isquiopubiana bilateral, hay pierde una simetría de lo que es el anillo pélvico interno, hay una disyunción de la articulación sacroiliaca, o sea, es una fractura de pelvis. Aquí hay fácil 3 litros de sangre, y eso habla de la inestabilidad. Son 3 las radiografías que debemos pedir en paciente con trauma. En ese instante, tórax y pelvis, inexcusablemente, y la radiografía de columna cervical podemos posponerla hasta que el paciente se estabilice, pero entre tanto se mantiene inmovilizada la columna cervical. Las extremidades no ponen en riesgo la vida del paciente, pero sí la vitalidad de la misma, ¿no? Y si no has detectado un fenómeno de un síndrome compartimental en un brazo que se ha mantenido apretado durante varios tiempos bajo un objeto contuso, y vas a terminar con un paciente vivo, pero probablemente que tengas que amputar el brazo o una pierna por no haber hecho un diagnóstico adecuado. Es importante evaluar las contusiones, deformidades, la evaluación neurológica y vascular, dolor, perfusión, el estado neurovascular, y obviamente radiografías si son necesarias. El sistema musculoesquelético, es importante saber que las fracturas de los huesos largos, el fémur, por ejemplo, engloba 1 litro de sangre. Si es bilateral, ahí están los 2 litros. Las lesiones ligamentarias o los tejidos, y la presencia o ausencia de un síndrome compartimental en base al mecanismo de lesión. Si nos hablan de un trauma contuso o por aplastamiento, con un periodo prolongado de rescate, ya debemos la obligación de pensar en un síndrome compartimental. El examen neurológico es fundamental registrarlo en el momento en que has examinado al paciente. Escala de coma de Glasgow de 12 asociado a un TEC, ¿verdad? Y ahí vas viendo en el transcurso de los siguientes minutos si hay o no deterioro en base a la repetición y reevaluación de una escala de coma de Glasgow, y solicitar la evaluación por el especialista. Es importante en la evaluación neurológica de la columna cervical la presencia de dolor, hinchazón o asimetría o crepitación. Ya nos habla de un compromiso de la columna cervical, y es importante mantener estable e inmovilizada esa columna hasta que se descarte mediante estudios radiológicos o el especialista, ¿no? Y esto es lo que le decía, el movimiento en bloque. Fíjense, 1, 2, el líder, y la tercera persona que está examinando está haciendo la maniobra del pianista, tocando las apófisis espinosas de abajo para arriba en busca de crepitaciones óseas, deformidades o dolor en la columna. Es así como los pacientes se trasladan inmovilizados con estos cinturones llamados pulpos en lugares específicos, no en cualquier lugar, acompañado de las almohadillas que nos permiten inmovilizar la columna cervical y las fijaciones con los cinturones correspondientes. Estudios complementarios especializados, tomografía, resonancia. Y lo importante para disminuir o minimizar las lesiones no diagnosticadas es un alto índice de sospecha. ¿Cómo ha sido el accidente? Te va a dar todas las posibilidades de llegar a tiempo y evitar o minimizar las lesiones no diagnosticadas. Reevaluación y monitorización frecuente. Al revisar las extremidades, siempre pulsos y la parte neurovascular. Pulsos, movilidad, y el hecho de que una fractura no detectada puede significar que deje una secuela funcional en esa extremidad.
Esto es muy común, asaltos, atropellos, pero lamentablemente no están corriendo. Es importante el manejo del dolor y en estas instancias se pueden utilizar opiáceos de corta duración y no dormirlos ni sedarlos sin que antes hayan sido evaluados por los especialistas. ¿Qué pacientes vamos a trasladar a un centro de trauma de mayor complejidad? ¿No? Habitualmente lesiones en los extremos de la vida y pacientes con lesiones complejas o multisistémicas, gran quemado, trauma torácico severo, niños o adultos mayores con patologías asociadas. ¿Cuándo debería ocurrir este traslado? Cuando hayamos completado nuestra revisión primaria y secundaria y hayamos controlado la vía aérea, la hemorragia y hecho el convenio para el traslado para cuidados definitivos, acuerdos de traslados con recursos locales al centro de trauma, al hospital especializado, a un hospital local. Y así llegamos al final, nuevamente recordando al varón accidentado, impacto frontal, inconsciente en el sitio del accidente y cómo llegó el paciente, ¿verdad? Entonces uno con estos datos tiene que tener la capacidad de hacer un análisis y decir este paciente tiene una alta sospecha de un TEC con trauma raquimedular y obviamente le han colocado un collar cervical, seguramente este paciente después de estabilizar ABCD, mi primer paso va a ser una tomografía de cráneo y una buena radiografía de columna cervical para descartar lesión de esta área. Y esta diapositiva resume el concepto de lo que es la revisión primaria y secundaria, la sistematización en el manejo del... Y esto ha cambiado en el mundo, en todos los hospitales donde hacen ATLS, han capacitado a su personal de emergencia con este programa. Todos hablan el mismo idioma, ¿verdad? El programa del ATLS. Todos saben qué es una revisión primaria. Detectado un problema en A, reanimación, anexos, reevaluación. Detectado un problema en B, revisión primaria en B, reanimación, anexos, reevaluación. He terminado mi revisión primaria, mi paciente está estable, paso a la revisión secundaria, revisión detallada de la punta de la cabeza a la punta de los pies, de adelante y de atrás, reanimación, anexos. A esta altura yo ya he definido que mi paciente se va a trasladar a otro sitio porque excede mis capacidades y entre tanto reevalúo hasta que coordine el traslado y tenga los recursos ideales y el medio ideal para el transporte del paciente. (41) Preguntas, jóvenes. Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Bien, quería consultarle. Mencionó que según la 10ª edición de la guía de ATLS, el uso de torniquete nuevamente se está empleando, pero mencionó que simplemente son en algunos casos. ¿Cuáles serían esos casos? Está bien. No hay... La idea, yo pensé que iba a preguntar de revisión primaria. El torniquete está actualmente reutilizado, pero hay unos torniquetes nuevos, como el CAT. Hay un módulo del capítulo 3 de Shock que habla se llama Stop Bleeding, ¿no? Parar el sangrado, y acá hay una clase espectacular del uso de los torniquetes. Los torniquetes actualmente son de gran utilidad en amputaciones traumáticas de extremidades, ¿verdad? Entonces tienes una amputación de la pierna con una prácticamente pérdida de ósea y cutánea, o que queda colgando de un pequeño pedículo muscular u óseo, entonces, y está sangrando la arteria a chorro, ese paciente no se puede morir por sangrado. Lo más probable es que la pierna la pierdas o ya se la perdió, pero lo que tienes que hacer es controlar el sangrado. ¿Y cómo? Un torniquete. Y los torniquetes modernos como el CAT, por ejemplo, ya vienen, te dicen cómo tienes que colocar, y una vez terminado de colocar el torniquete en un lugar correcto, aparece automáticamente una pantallita donde dice nombre, paciente, José Pedro Arias, fecha, 11 de mayo, hora, 19:55. Listo, ¿verdad? Entonces, cuando llegue el paciente al hospital, estaba en Colombia y le has puesto, vos llegan a Cochabamba, tú ya sabes cuánto tiempo está
esa extremidad con el torniquete. No es recomendable, amputaciones traumáticas es la respuesta, y no es recomendable descomprimir los torniquetes ni moverlos a gusto, sino hasta que llegue al lugar de traslado definitivo para el manejo de ese miembro amputado. Quedan 3 minutos. Pueden preguntar nomás, jóvenes. Doctor, buenas noches. Disculpe una pregunta respecto a la circulación. Nos explicó que en la parte de taquicardia, o sea, el paciente politraumatizado presentaba taquicardia. Y una de las mejores formas que se está en shock es tomar el pulso o la presión. Ahora, referente a ello, ¿hay forma de tomar la presión arterial media, quizás? ¿O tenga alguna referencia a la presión arterial media para tener un mejor diagnóstico referente al shock que tiene el paciente? En ningún momento yo he dicho que un parámetro vital a tomar en cuenta durante la revisión primaria es la presión arterial, para empezar, ¿verdad? Entonces ya sé más o menos por dónde anda la pregunta. He dicho que las manifestaciones precoces de PD de volemia es sencillo, fisiopatología básica, ¿verdad? El organismo detecta que hay pérdida de volumen, está sangrando, lo primero que hace es liberar catecolaminas. ¿Qué hace eso? Incrementa la frecuencia cardíaca, el corazón se acelera, eso se llama taquicardia, para compensar la pérdida de sangre, ¿verdad? Ahora, tenemos nosotros lagos venosos de reserva en los músculos, las vísceras, el mesenterio, donde hay reservas en todos estos órganos, se sacrifican la liberación de las catecolaminas, vasoconstricción, por eso la piel se pone pálida, sudorosa y fría. ¿Para qué? Para mantener perfundido tu cerebro, tus riñones y tu corazón. Se sacrifican todos, y si a pesar de eso llega poco oxígeno, estás desorientado. Porque si tú dices, yo quiero tener que me midan la presión arterial y la presión arterial media, estás tarde. Para que hagas diagnóstico de shock con hipotensión, ese paciente ya perdió aproximadamente el 50% de su volemia. Yo te digo, mejor cambia de carrera, estudia otra cosa porque estás mal orientado. Manifestaciones precoces de shock: taquicardia, piel pálida, sudorosa y fría, y alteraciones del sensorio. Ese paciente está en shock hasta que se demuestre lo contrario. En ningún momento dije presión arterial. Es un anexo, indudablemente, que sirve, pero yo no voy a preocupar de ir el paciente gravemente lesionado a tomarle la presión, ¿no? Con mirar y el oxímetro yo ya sé qué es lo que tiene mi paciente. ¿Qué más? ¿Qué más que yo no estoy satisfecho con la asistencia de 38 estudiantes? Me parece pobre. Doctor, interno Melgarejo le habla. Disculpe, doctor, hablo sobre la capacidad limitada de los adultos mayores ante la pérdida de sangre, ¿no? Que estas no dan una frecuencia cardíaca, ¿no? No se puede apreciar en estos mismos. ¿Qué valores o qué características tendríamos que tener en los adultos mayores para determinar que está perdiendo una gran cantidad de sangre? Lo que hay que saber, y les he dicho, es que el adulto mayor tiene una reserva fisiológica límite, ¿verdad? Su respuesta adrenérgica es pobre, sus arterias son ateromatosas, no son como las tuyas, que son elásticas y que responden rápidamente. Son ateromatosas, habitualmente son hipertensos, ¿verdad? Y si ese paciente está con una presión baja, ya perdió volumen. Entonces, tampoco puedes esperar a que tenga una frecuencia cardíaca de 150, un paciente que su respuesta a las catecolaminas es pobre. Entonces, las manifestaciones en estos casos, por ejemplo, para la resucitación en el adulto mayor, además de la historia amplia, es fundamental el manejo en sospecha de shock con un catéter venoso central, porque una gota de más en la persona mayor les va a llevar al otro extremo de la hipotensión, llevar a una sobrecarga con edema agudo de pulmón. Por lo tanto, en dos circunstancias, en el adulto mayor y el trauma contuso de tórax con contusión cardíaca, está recomendado solamente en estos casos colocar un catéter venoso central para medir la presión venosa central y ir monitorizando la resucitación. ¿Qué más?